El Colegio de Contadores Privados de Costa Rica le da la bienvenida a este su espacio, La Voz del Contador Privado, un programa de interés contable realizado especialmente para nuestros colegiados. Enriquezca su conocimiento profesional de la mano de nuestros especialistas. Quédese con nosotros que pronto daremos inicio. Así como la tecnología evoluciona, avanzan de la misma forma los instrumentos de fiscalización y recaudación por parte de la administración tributaria. Surge acá la necesidad y el compromiso por parte del contador privado de atender todas estas exigencias tecnológicas en el ejercicio de su profesión. En este espacio de La Voz del Contador Privado nos acompaña el licenciado Francisco Vares, socio director de la firma Morse Stephens, para hablarnos sobre el tema El futuro tecnológico en el control tributario. Este espacio es gracias a nuestros amigos patrocinadores de Decapro, GTI y Cyberfood. Quédese con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su programa La Voz del Contador. El día de hoy contamos con la presencia del licenciado Francisco Vares. Él es socio director de la firma Morse Stephens Internacional. El día de hoy vamos a tocar el tema el futuro tecnológico en el control fiscal, en el control tributario. Darle la bienvenida a don Francisco. Muchas gracias por acompañarnos al programa de hoy. Con todo gusto, Verónica. Para mí es un honor estar en este programa del Colegio de Contadores Privados y sobre todo de un tema de actualidad, porque yo creo que es un tema que no se ha tocado, no se ha visto. En el control tributario hay un proceso de un antes, un durante y un después. Y para mí, para los asesores, para todos los que estamos en esto, para las empresas y para todos los contadores, el problema se va a dar durante el después, no tanto durante el durante, porque es el que estamos viviendo, sino es todo lo que está pasando para el después, que es donde va a darse problemas en el control tributario. Claro, don Francisco, es muy importante también a nivel macro hacer un análisis tal vez un poco rápido, ¿verdad?, de todo el tema de comercio y todas las tendencias económicas que se ven a nivel de varios países, ¿verdad?, de la región y que son analizadas, digámoslo así, por la administración tributaria de cada uno de los países y cuáles son las tendencias que ellos tienen, ¿verdad?, para realizar todo el tema de control fiscal. Sí, vamos a ver hacia dónde se está moviendo el mundo tecnológico, o sea, porque a donde se mueva el mundo tecnológico, ahí se van a mover los negocios, ahí se mueve el dinero también. Y por lo tanto, los fiscos tienen que reaccionar también ante ese movimiento. Por ejemplo, en el año 1999 en Estados Unidos, el comercio minorista por internet o por algún medio equivalía a un 0,6% de la totalidad del valor del comercio minorista. Al año 2018, eso establece un monto aproximadamente de un 9%, en China de un 15% y en Europa de un 18%. ¿Qué quiere decir eso? Que las tendencias del comercio es por la parte tecnológica. A nivel de compañías de publicidad, por ejemplo, el 62% de lo que se transa en Internet o por online lo hace Google y lo hace Facebook, y esos son miles de millones de dólares que están en muchos casos en paraísos fiscales, que se transa con compañías que están en paraísos fiscales. Lo que es la parte de los Bitcoin, del e-money, de las criptomonedas también, pues está empezando a crecer, va con un 1% actualmente y las cifras cada año van subiendo. ¿Qué quiere decir? De que las transacciones se van a ir pasando del efectivo
o del dinero, la tarjeta, al Bitcoin o a ese tipo de criptomonedas. Por lo cual los fiscos de alguna u otra forma van a tener una información y un concepto de negocios que no han controlado. Y sobre esas tendencias han venido hablando, por ejemplo, el BID, el Banco Internacional de Desarrollo, el CIAT, el Centro Iberoamericano de Administraciones Tributarias, ya han venido advirtiendo sobre estos cambios y sobre las tendencias de los fiscos, precisamente para poder tener y contar con información más expedita para el control tributario. Claro, y ahí hablamos todo el tema, ¿verdad?, de Big Data. De acá rescato 2 puntos sumamente importantes, don Francisco, y es cómo la administración tributaria tiene que ir moviendo su control fiscal, entonces de acuerdo a esa era tecnológica, ¿verdad?, que estamos sufriendo, que va cada vez más rápido y cada vez tenemos pues, novedades y cosas distintas. Y también rescato el tema de cuál es la participación del contador privado y cómo el contador privado, que al final es quien realiza toda la contabilización de las transacciones económicas de las empresas, tienen que estar también inmersos y ir de la mano con todos estos cambios tecnológicos. Y más porque el control fiscal, como hemos visto, ¿verdad?, está encauzado justamente en herramientas tecnológicas, ¿verdad? Por lo que comentábamos minutos antes de la entrevista, cómo en menos de 2 años la administración tributaria ha puesto muchísimas herramientas, ¿verdad?, tecnológicas ahora, que nosotros tenemos que atender y que tenemos que trabajar y acostumbrarnos a ellas, en muchos casos, pues, de contribuyentes que, si bien es cierto, no tenían al alcance tal vez un sistema, por ejemplo, de facturación electrónica, no tenían tal vez inclusive conexiones a internet, cuando hablamos de lugares en las afueras, ¿verdad?, desde el casco del gran área metropolitana, y cómo la administración tributaria tuvo que entender un poco eso y dar inclusive algunos plazos, ¿verdad?, para que todos estos contribuyentes pudiesen accesar a estas herramientas, porque de una u otra manera todo el control fiscal y toda esa Big Data que se va a ir generando, ¿verdad?, va a estar en función de las herramientas tecnológicas. Bueno, vamos a ver, ve lo que estás tocando. Ve lo que estás tocando, Verónica, porque es un tema de, no es cómo, es que ya el control tributario se está dando. Y te lo voy a poner en varios contextos. Uno de los grandes falencias que tenía el fisco de Costa Rica era precisamente su parte tecnológica. Que se caían las declaraciones en los diciembres, no había buena información para poder hacer el control tributario. Pero vea que en menos de un año, porque esta reforma que se dio ahorita fue aprobada en el mes de diciembre, y ya para el 1 de julio ya estaban los formularios de renta, los formularios de impuestos sobre las ventas o IVA, perdón, en este caso, vea, y formularios bastante complejos. Y tan es así que, no sé si se acuerda, que para el 30 de junio del año 2016 era la primera obligación para subir la declaración de precios de transferencia. Y esa declaración no salió y no existe al día de hoy. Sin embargo, en un tiempo casi de 6 meses, en la nueva época del control tributario, habiéndose implementado facturación electrónica 4.2 el año pasado, haciéndose un cambio de facturación electrónica ahorita en julio, la versión 4.3, hizo un nuevo cambio que viene con la versión 4.4, que estiman que va a estar para el mes de enero. Vean cómo los fiscos, y el específico, el nuestro, ya esa falencia que tenía en la parte tecnológica parece que está en vías de superación. Decía Carlos y decía la Dirección General de Tributación cuando se dio la situación de la factura electrónica, que eso iba a ayudar a ahorrar un montón de arbolitos. Y eso era simple y sencillamente una situación política para vender un control tributario que es uno de los principales controles que establecen los organismos internacionales que ha establecido el CIAT como el proceso para poder obtener información en tiempo real para poder hacer un control tributario eficaz y eficiente. ¿A qué me refiero? Si usted me compra a mí un mueble y es un mueble para el baño o es un mueble de tocador, acuérdese que ahora esa información queda en el fisco registrada.
Entonces, en tiempo real, usted ese gasto que usted va a tener o ese costo que va a tener usted, el fisco ya va a saber que corresponde a un juego de un tocador que probablemente no esté asociada a la empresa o a la generación de ingresos que usted tiene. Por lo tanto, eso debería ser un gasto no deducible. Y además de eso, usted no debería acreditarse el impuesto. Entonces, vea que ahora en estos momentos la facturación electrónica está siendo el inicio del control tributario y fiscalización. Le pongo ejemplos internacionales. Chile. Le pongo ejemplos que también ha adoptado facturación electrónica. Ecuador. Y en Ecuador, permítame decirte que cuando ya está el universo en facturación electrónica, que compra, que vende y se cruzan, usted en Ecuador, si al final del periodo usted está de acuerdo con el monto de esa declaración y el impuesto a pagar, usted simple y sencillamente le da clic y lo hace. Si no, pues procesa toda la información, tiene la obligación del contador de procesar toda la información y llevar su contabilidad y demostrarlo cuando exista el control tributario de que la diferencia que existe entre lo que usted está declarando y lo que el fisco le está diciendo es porque no tenía los gastos por intereses, no tenía los gastos por depreciación y no tenían algunos otros gastos que sí pueden ser relativos o asociados bien a la generación de ingresos como gastos deducibles. Entonces, vea que ya el control tributario empezó. No es que el control tributario está en estos momentos así en una arquitectura. El principal elemento que lo que establece los organismos internacionales es facturación electrónica. Claro. Y ahí está toda la información real. Ya tenemos llave criptográfica, firma digital, tenemos toda la información de qué es lo que usted de alguna u otra forma está comprando, cómo lo está comprando. Por ejemplo, ahora, si estábamos acostumbrados, digamos, a nivel de servicios profesionales, a hacer una deducibilidad de los gastos que hacíamos de las compras del supermercado, que de por sí no eran deducibles, pero asumamos que eso era la pelota de documentos o la bola de documentos que se le daba al contador al final del periodo para que hiciera su declaración, que ahora no solamente va a tener un problema en el impuesto sobre la renta, sino en el IVA, porque ¿qué impuesto le va a deducir usted a esa persona al tener que hacer la declaración de IVA todos los meses? Sino que ahora va a ser al final del periodo y entonces va a haber una desasociación porque usted no tenía mucho IVA, pero sí va a tener una serie de gastos. Y cuando esas aceptaciones de facturas que antes uno metía la cuenta del supermercado, y ahora, por ejemplo, sí puede ser un desinfectante, puede ser un paño, puede ser un té para los clientes, galletas, etcétera. Sí, claro, puede ser deducible, pero un chayote, un aguacate, una piña, una sandía no va a ser un gasto deducible. Por lo tanto, acuérdese que ahora toda esa información queda en el récord de la administración tributaria. Y esas son las tendencias, esos son los grandes retos de la administración tributaria moderna, precisamente porque lo que ha pasado es en el mundo que se viene dando. En el mundo lo que se viene dando es que los países a nivel internacional vienen bajando la tasa impositiva en el impuesto sobre la renta y viene subiendo la tasa impositiva del IVA o el impuesto al valor agregado. ¿Para qué? Para verdaderamente gravar el consumo. Pero de alguna otra forma, en todos estos procesos también internacionales, ¿qué sucede? Que se da mucha elusión y se da también evasión fiscal. Y al tener elusión y evasión fiscal, ¿qué quiere decir eso? Ese dinero que el fisco de Costa Rica necesitaba para la educación, para infraestructura y para todos y cada uno de los dineros que ocupa para sufragar su presupuesto, no los tiene. ¿Por qué? Porque se están yendo. Acuérdense que ahorita vienen reglas, o hay reglas en el impuesto sobre la renta, que son reglas antielusivas, en donde el gasto con una compañía en el exterior, que es un paraíso fiscal, puede ser un gasto no deducible. Esa va a ser la tendencia actual y la futura. Por eso se decía al inicio, hemos tenido ya un antes, tenemos un durante, que es este proceso que estamos viviendo con las declaraciones informativas, las declaraciones de rentas de capital mobiliario, inmobiliario, las que van a venir las rentas de utilidades, y eso no se queda ahí. Eso claro. Indudablemente que ahora, acuérdese que la declaración del IVA tiene afectaciones y cuando usted va a agregar uno, tiene que decir la proporcionalidad, si tiene proporcionalidad al 2, al 4, al 13, al 8, precisamente para poder tener ese control tributario y ese control contable que a su vez debe estar machando con la contabilidad de las empresas. Claro, sin duda el pilar fundamental, ¿verdad?, de toda esta implementación y de toda la parte tecnológica, digámoslo así, de control fiscal, viene siendo la facturación electrónica. Y aquí hay dos puntos muy importantes. Viendo, ¿verdad?, todo el análisis que realiza usted, don Francisco, del tema del gasto deducible,
y me imagino que ahora van a haber muchísimas declaraciones de renta con gasto no deducible. Ahí se va a incrementar muchísimo. En el tema del IVA, pues por supuesto, tenemos todo el concepto de proporcionalidad y tenemos que ver nosotros como contadores quién está aceptando las facturas quién está recepcionando las facturas y esos créditos fiscales de nuestros clientes. Porque si bien es cierto, tenemos el tema de tarifas reducidas y a la hora de hacer la aceptación, ¿verdad? Vamos a tener, pues si el crédito es, bueno, las 5 opciones que tenemos dentro de los sistemas de facturación, si es un crédito total, si es un crédito parcial, si es proporcional, si va al costo o al gasto. Entonces, en función que también nosotros realicemos ese proceso de manera incorrecta o que no lo realice un contador, ¿verdad? Con todo el conocimiento de causa y con todo el análisis de la actividad económica de nuestro cliente, eso puede traer una multa y una sanción a los clientes. Porque si bien es cierto, ese es el pilar y eso tiene que ir amarrado con las declaraciones de impuestos. Y en la manera que lo vayamos pues realizando de manera incorrecta, el cliente se puede ver afectado con una sanción y una multa. Y ahora nosotros somos corresponsables de una u otra manera con nuestros clientes, ¿verdad? De o asesorar mal o presentar mal una declaración que le vaya a traer multas y sanciones y demás. Entonces, muy importante el tema también de las falencias que tenía la administración tributaria. Bueno, aún las tiene, ¿verdad? Pero digamos que ahora son menos. Pero para mí, ¿qué criterio va mejorando? Sí, va mejorando. En realidad, nos quejábamos mucho que las declaraciones que no funcionan, ¿verdad? Evidentemente, estamos en un paso donde la información que estamos enviándole a ellos en tiempo real se incrementa y esto nos va a llevar también a un tema de toda la parte de fiscalización que puede realizar la administración tributaria 4 años para atrás, ¿verdad? Entonces imaginémonos, por ejemplo, el médico que factura con su sistema de factura electrónica, que hace la recepción ya únicamente de los gastos que son deducibles y en tiempo real, y que van amarrados además esos créditos con el IVA, ¿verdad? Ya acabamos cerrando todo el ciclo. Cuando la administración tributaria tenga la declaración de impuestos de ese médico, por ejemplo, y vaya a hacer una revisión retroactiva de 4 declaraciones de impuestos hacia atrás, va a empezar a haber diferencias, tal vez en temas de gastos e inclusive en temas de ingresos declarados. Entonces, ¿cómo va a impactar a esos contribuyentes todo este avance tecnológico que ha tenido y control fiscal que va a tener ahora sí la administración tributaria, porque va a tener todo en tiempo real? Entonces, imaginémonos cómo le va a afectar a todos estos contribuyentes, todas las rentas de oficio que puede poner ahora la administración tributaria y toda la parte, digamos, de venir a hacer un requerimiento de información 4 años para atrás, donde muchos ni siquiera tienen una contabilidad de pues real, unos estados financieros que presentar, soportar con documentos, por supuesto, y que los documentos sean pues gastos deducibles. Entonces veamos cómo ese control fiscal, ¿verdad? Nosotros como contadores, qué importante transmitirle a nuestros clientes. Ahora, nosotros no podemos decir, bueno, sí, tráigame como antes la bolsa de papeles con todo lo del súper, nadie clasifica nada, metemos todos aquellos gastos y bueno, ahí se fue la declaración. Eso es buena teoría ahora, todos los profesionales tienen que declararla todos los meses y llevar su contabilidad todos los meses. Mes a mes, ya esa contabilidad del año, ya eso no existe. Inclusive para los alquileres, que era una actividad en algún momento tan sencilla de declarar, ¿verdad? Que se hacía anualmente, vea cómo pasa de un modelo anual, a un modelo mensual, que los 15 de todos los meses, ¿verdad? En el caso, tenemos que tener rentas de capital, IVA y renta. Y entonces me dicen, pero no cobro IVA porque el alquiler no pasa. No importa, es una venta exenta. La obligación está y hay que hacer la presentación. Entonces, ¿cómo es increíble que el contador debe ir de la mano y verificando, ¿verdad?, cómo la administración tributaria está trabajando
y qué nos puede venir a impactar nosotros hasta ahora, hasta para aceptar un cliente. Bueno, vamos a ver, te voy a dar un criterio y te voy a decir cuál va a ser eso. Si lo tomamos con esta frase bíblica, cuando les vayan a tocar a declarar en impuesto sobre la renta, va a ser el lamento y el crujir de dientes de todos los profesionales liberales que antes de alguna otra forma no estaban reportándolo. Hay un estudio de la Contraloría para que lo asocies con esto, que es parte del cambio que está haciendo la Administración Tributaria y que es parte de lo que le ha venido pidiendo la Contraloría General de la República. Hay un estudio, si no me equivoco, es del año 2012, con un cambio, no preciso en ese momento el dato, pero en el 2012 demostraba el estudio de la Contraloría que en promedio los profesionales liberales en Costa Rica habían tributado un promedio de 12.000 colones, lo cual indudablemente es demasiado bajo. O sea, el grandísimo problema es que hemos estado acostumbrados, y también como profesionales, el contador como profesional se ha prestado, porque eso hay que decirlo claramente. Y eso, ojalá que ahora con estos programas, con esas sanciones, no solamente administrativas, que le van a recaer al contribuyente, sino que también deberían de recaerle al profesional por medio de acciones que hagan los colegios profesionales, se van a tener que alinear y ser mucho más claros en cuanto al servicio que se le tiene que brindar al cliente. O sea, ya no se puede llegar con la bolsa de papeles al año. Ya no usted va a decir, como bien lo acabas de decir, cuál va a ser la desasociación que va a existir, porque resulta que para gastos refleja un monto, pero durante las 12 declaraciones que tuve de IVA reflejé un monto chiquitito como crédito fiscal, que si lo tomo al 13% me va a dar un monto pequeñito de gasto. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia que va a existir entre el poquitico de gastos que voy a acreditarme en el IVA mes a mes contra el montón de gastos que voy a acreditarme en el impuesto sobre la renta al final del mes? Criterio personal, este año, este periodo fiscal todavía pasa. ¿Por qué? Porque se está implementando la norma, es muy tarde, casi en julio, en julio, a 3 meses de cierre del periodo, pero le aseguro que este periodo fiscal que viene 2020, el fisco va a tener los 15 meses de información y va a tener todo el control tributario. Y ve lo que acabas de decir. ¿Y qué pasa si yo ahora se estaba acostumbrado a reportar 200.000 colones de impuesto con el montón de gastos deducibles o no deducibles? No entremos a cuestionarlos. Pero ahora resulta que por todos los cambios y todo el control tributario que me está implementando facturación electrónica, me sube a pagar 8 o 9 millones de colones. O sea, claro, por supuesto que eso va a ser materia evidente para que el fisco pueda determinar si estoy viendo los mismos ingresos o parecidos o la misma actividad, estoy viendo ahora más utilidad que anteriormente. Por lo tanto, dependiendo de la importancia de fiscalización, podría ser dentro de los periodos de prescripción de 4 años un importante sujeto que el fisco vaya a mandar a revisar y no necesariamente con la información actual. El fisco ha venido evolucionando, por ejemplo, en grandes contribuyentes, que es el que aporta más o menos del 90% de la recaudación de impuestos sobre la renta. En este momento, actualmente, con las 500 grandes empresas, grandes contribuyentes nacionales, ya los procesos de auditoría no es de mandar al auditor y que revise, a ver qué encuentra. Por eso les expiden los estados financieros con anticipación. Por eso los analizan con anticipación y el auditor ya va focalizado. El auditor ya va, dice, vengo a revisar esto, esto, esto y esto. ¿Para qué? ¿Y qué es lo que ha venido haciendo el gran contribuyente con eso? Para maximizar y hacer más eficiente el proceso del control tributario a través de la fiscalización. Pero digamos que el grandes contribuyente lo tiene. ¿Qué es lo que no hay una gran control tributario? La masa. ¿Y quiénes son la masa? Todo el 10%, que ahí están servicios profesionales, grandes empresas, pequeñas empresas, pymes, grandes empresas que están incluidas ahí. Ese 10% tiene o va a tender a aumentar la recaudación en el impuesto sobre las ventas, y en el corto o mediano plazo las grandes empresas nacionales, que son las que significan más del 90%, tienen que bajar porque los otros profesionales liberales y otras empresas tienen que subir también en el control tributario y en la aportación del impuesto. Todas estas medidas son las que están implementando y esos son todos los desafíos que tienen los fiscos en el mundo. Sin duda alguna, don Francisco, vamos a tener un nivel de aportación, pues de una u otra manera, tanto del IVA como de renta de absolutamente todos los contribuyentes. Para el control tributario. Eso no nos quede duda, ¿verdad? No. Y también está el otro tema que son todos esos incrementos de capital
que de una u otra manera la administración tributaria dentro de sus controles pueda determinar injustificada, y cómo van a venir a revisar todos esos incrementos y cuál es la razón o la naturaleza de que se estén dando, ¿verdad?, de un periodo a otro importantes. Acordémonos que el incremento patrimonial injustificado, el IPI, ha estado en la ley vieja y se hicieron unos cambios en este nuevo proyecto de la ley 9635. Pero eso de alguna otra forma, y lo que existe en la ley, lo que se ha tratado de decir es que no existe periodo de prescripción para el incremento de patrimonial injustificado, porque si no es hasta hoy que el fisco aflora con ese patrimonio, por lo tanto no hay prescripción porque yo hasta hoy me di cuenta, ¿verdad? Es un tema bastante jurídico, bastante conflictivo, no entremos a verlo, pero es lo que está pasando actualmente. Vamos a ver cuál es el incremento que está pasando, que se va a dar inclusive con las tarjetas de crédito. Acordémonos que el fisco viene también con acciones tendientes a querer tener información de las tarjetas de crédito. Esto es información de hace años y no se le quita el ímpetu. Ha tenido también con el proyecto de lucha contra el fraude fiscal intenciones de que se le sea la apertura del secreto bancario sin pasar por un juzgado. Entonces, ahí absolutamente va a darse una información muy importante entre la información que yo le presento al banco y la confronto con la información que yo le presento a la Dirección General de Tributación. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia que debería de haber en términos generales, en términos reales, es un ingreso no gravable, un costo no deducible y un gasto no deducible. Nada más. Algunas partidas temporarias que yo de alguna otra forma las tomo para efectos financieros, pero no para efectos fiscales, nada más. Esa es la gran diferencia. Que deberíamos tenerlas justificadas y dentro de la conciliación fiscal, como así lo demanda la NIC 12. Y ahí, y el reglamento. Si viene un fiscal tributario, nosotros tenemos cómo demostrar esas diferencias. Claro. También, don Francisco, es muy importante que el contador privado sepa una cosa. Ahora no es como en aquel tiempo que el registro, que la caja, que el banco, que la administración tributaria, todos trabajaban como silos, ¿verdad? Ahora es muy importante que nosotros también sepamos toda la integración que hay de todas estas entidades, ¿verdad? Y que la gente a veces decía, bueno, pero el banco no se da cuenta. O bueno, a nivel de registro es una cosa, pero usted en su contabilidad tiene otra. ¿Cómo cambia eso? Las fiscalizaciones cruzadas es otro elemento que viene dentro de los cambios de la nueva procesos de fiscalización. Uno clarísimo, Caja Costarricense del Seguro Social. Mire, señor, usted dice que tiene aquí 1 millón de salarios y aquí en la caja dice que hay 500,000, nada más. La diferencia es un gasto no deducible. ¿Lo quiere hacer deducible? Vaya allá y pague las cuotas obreros patronales y hace el gasto deducible. Información con la Dirección General de Aduanas. Aquí han venido gente de la IRS de los Estados Unidos desde hace bastantes años, que es una falencia que todavía existe, pero creo que va totalmente en vías de mejora y de mayor coordinación por parte de la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Tributación. Porque una cosa es, por ejemplo, si hubo una elusión por aduanas, la manifestación del problema se tiene que hacer en renta. Entonces, cuando la Dirección General de Tributación encuentra un problema de aduanas, debe cruzar la información con aduanas, o con aduanas encuentra una información que le afecta rentas internas, debería cruzarlo con la Dirección General de Tributación. Eso lo ha venido recalcando el IRS en programas de capacitación y entrenamiento. Eso no se le ha dado de alguna otra forma muchísima efectividad, pero creo que también son de las recomendaciones que el BIT y que el CIAD y organismos internacionales le solicitan a los fiscos precisamente para el control tributario y el cruce de la información. Claro, y súper importante con lo que comentaba, y quiero rescatarlo en este programa, porque hemos tenido comentarios de algunos contadores que trabajan de manera independiente, ¿verdad? En este momento yo no tengo la estadística de los 18,000 CPIs, cuántos trabajan de manera independiente y cuántos son asalariados, pero sé que gran parte de los contadores privados que están incorporados trabajan de manera independiente, y que se han topado o parte de su retroalimentación es que la Caja Costarricense toma la declaración de renta de ese contador, por ejemplo, y le dice, ok, usted tuvo una utilidad o tuvo una facturación de tal monto, entonces eso equivale a cargas sociales de tanto, y usted no reportó como trabajador independiente, y desde el 2005 hay una ley, ¿verdad?, que obliga a todo trabajador independiente a estar bajo el régimen de trabajador independiente de la Caja. O de otra manera también dicen, usted sí está dentro del
gremio de trabajadores independientes, pero usted está reportando un salario, qué sé yo, por decirte algo, promedio de 400, 500 mil colones, y tomando tu declaración de renta y haciendo promedios, 1 millón de colones. Entonces, esa diferencia te la reclasifican, te cobran las multas, las sanciones, por supuesto, correspondientes, y te hacen ese cobro. Entonces, ¿cómo por todos los flancos, digamos, ¿verdad? Y las instituciones importantes que nos pueden someter a nosotros a una sanción o una multa, ve cómo ya ahora todo trabaja en línea, no como antes. Ese es el control, por ejemplo, yo me acuerdo hace 2 años, se trajo el fisco un agente de México, del SAT de México, para una charla sobre la Big Data. ¿Qué es la Big Data? Grandes cantidades de información. Por ejemplo, la Big Data lo aplican las tarjetas de crédito, ¿verdad? Digamos, un X banco sabe de que Verónica Barquero tiene un límite de crédito de tanto y tiene un uso y consumo de que va al automercado, va a la gasolinera, va a Alice o va a Carrión o a otras tiendas, ¿de acuerdo? Cuando hay un disparador de que se esté dando una compra fuera lo normal, automáticamente entran a funcionar las unidades de control financiero y te llaman para decirte, mire, queremos validar si la información está ahí. ¿Eso cómo lo hacen los bancos? ¿Cómo lo controlan los bancos? Con la Big Data. ¿Cómo va a controlar el fisco toda esta información para decir, mire señor, usted tiene un Maserati que acaba de comprar que vale $120,000, pero vemos en su declaración de renta de que lo que usted declara son 500,000 colones al año de impuesto? Claro. ¿Verdad? Ahora, no hay necesidad de una nueva ley. La transformó la 9635, pero ya estaba en la ley anterior, ¿verdad? O sea, estos procesos para el fisco ha sido la falencia, no le han podido llegar, no pueden hacerlo, por X o Y razón, pero ahora van a tener toda la información con la Big Data y toda la información de primera mano para poderlo cruzar. Con la herramienta tecnológica y el pilar, que es factura electrónica, que es sumamente importante, ahora van a tener toda la información para hacer. Y de primera mano. Y de primera mano, ya no ocupas que termine el periodo fiscal para ver cuánto estás reportando, Exacto. sino día a día tienen tus ventas, tus compras, dónde estás aceptando facturas, si es costos, si es proporcionalidad, si es tarifa reducida, o sea, es que ahora tienen Verónica, todo. permíteme hacer tu comentario, y es que no es solamente para el control tributario. O sea, toda la información en este momento, a través de la era tecnológica, sirve para muchas fuentes. Y te voy a poner un ejemplo. Hay programas que tienen, por ejemplo, que están conectados al sistema de venta de un X supermercado y que te pueda dar al término de X momento cómo está haciendo el comportamiento de la venta hasta esa hora o hasta ese día del mes, del año, de tus productos y poder ver si de alguna otra forma rotan o no rotan. Toda esa información ya existe. O sea, toda esa información viene en esos momentos desarrollándose y nos está dando más información para que el fisco nos controle. Claro. Don Francisco, tal vez si comentamos un poquito, ¿cuáles van a ser esos desafíos de la era digital en ese control tributario? Bueno, vamos a ver, eso es importantísimo porque hay 3 aspectos importantísimos que el Centro Iberoamericano de las Administraciones Tributarias, que está radicado en Panamá, y ¿quién lo conforma? ¿Quiénes son? Por ejemplo, el director general de tributación de Costa Rica es miembro del CIAT. Entonces son los directores de las administraciones tributarias de toda Iberoamérica que se reúnen para tirar, por decirlo de una forma, tendencias hacia el control tributario. Y hay 3, déjeme que las discutamos y te vas a dar cuenta que las 3, bajo un informe que salió el año pasado por el CIAT, se están empezando a dar ya en Costa Rica. Y veamos la primera, la información sobre los agentes de intermediación o los contribuyentes y sus actividades económicas. Es el primer desafío que el CIAT dijo que las administraciones deberían de tener. ¿Existe ya en Costa Rica o no existe? Sí, por supuesto. Facturación electrónica ya empezó. Tenemos un año de que ya la Administración Tributaria de Costa Rica ya evolucionó o pasó este primer desafío que los fiscos están dando alrededor de Iberoamérica. El otro desafío es la capacidad legislativa, la soberanía para determinar sus obligaciones. Oiga, ¿se dio o no se dio?
Claro. ¿Cuántos años? Más de 30 años de estar pidiendo una reforma fiscal, y esta reforma fiscal se aprobó en poco tiempo. Claro, se dieron condiciones y circunstancias poco atropelladas, digamos. Vamos a ver, lo que más asustó fue aquel disparo que hubo en Costa Rica de los eurobonos, que hizo que el tipo de cambio se disparara, y que todos los economistas de este país salieran a decir, mire señores, es más barato una reforma fiscal que pagar un proceso de evaluación como el que hubo en Costa Rica en los años 70, finales de los 70, principios de los 80. Pero hubo asambleas legislativas, fracciones de la Asamblea Legislativa, que aprobaron y que de cierta forma interfirieron, que para mí ese es el problema de la reforma que tenemos actual. Y te voy a dar mi criterio personal. Yo creo que el Ejecutivo mandó un proyecto de ley al Legislativo como es internacional. ¿Quiénes están gravados? Todos los bienes y todos los servicios. ¿Quiénes están exentos? Los exportadores nada más, y 1, 2 o 3 y 4 más. Pero cuando este proyecto llega, y ahí se le dio mano al Legislativo, entra a la Asamblea Legislativa, salen un partido diciendo, no, pobrecito los de la educación, no podemos castigar al costarricense, no, pobrecito la canasta básica, que nadie la vio. Y que esto viene reglamentado ahorita a nivel, viene por reglamento, no por ley. No por ley, claro. Viene, no, que es que los doctores y las medicinas, etcétera, etcétera, y hacen, como buenos ticos, hicimos que una reforma que iba a ser muy sencilla, que debió haber sido muy sencilla, se complicara, sobre todo para nosotros los contadores, los que estamos en esto, cuando tenemos que hacer diferenciación sobre 0%, 1%, 2, 4, 6, 8, 12, y ahí va la cantidad de reformas. Lo complicamos, pero no creo que esto haya sido un problema del Ejecutivo. Sí, esto creo fue un que problema el legislador se puso un poquito creativo. A defender los intereses de cada un poquito creativo ahí, ¿verdad? Con ciertos sectores, y lejos de ayudarles, como dice usted, ¿verdad? Mi criterio muy personal, lejos de ayudarles, no, eso es como la crónica de una muerte anunciada, siento yo. Así es. Y más bien le ponen más trabajo al contador, y el contribuyente tiene que ir, ¿verdad?, en ese proceso de tarifas reducidas hasta llegar al final de cuentas a una tarifa plena. Entonces, de una u otra manera, ese crédito que podrías tener, lo tenés que llevar a un costo, lo tenés que llevar al gasto, y tenés que estar, ¿verdad?, exponiéndote de una u otra manera a multas o sanciones si en algún momento pues existe un tema de que la declaración no se presenta de la mejor manera o de la manera correcta, porque tal vez no se interpretó cómo se debían hacer las cosas en un inicio, porque sí, digamos, ciertos sectores tienen temas muy peculiares, ¿verdad? Como el tema de medicina y todo eso. Entonces, sí me parece a mí, ¿verdad?, que el tema de los desafíos que estamos comentando ahorita, pues sí, pero se va a tener. ¿Estás de acuerdo que en el segundo desafío, soberanía, se dio? Porque hubo un consenso de partido, sobre todo ante el problema económico que tenemos en ese momento, porque todavía no hemos salido de ese bache, ¿verdad? Y que de alguna otra forma había que aprobar una reforma que no se había aprobado porque Costa Rica necesitaba más recursos. Claro. Y el tercer desafío, a ver, te lo voy a leer, te lo voy a decir, a ver si coincidimos en si se está o no cumpliendo por parte de esta administración tributaria. Repito, estos 3 desafíos fue los que resumió el CIAT como los desafíos que las administraciones tributarias deben de tener de cara a la era digital. Llevamos discutidos 2 y 2 de 2. ¿Okay? El tercero es la capacidad administrativa, la factibilidad para aplicar eficientemente la legislación. Entonces, cuando vemos la capacidad administrativa y podemos empezar a discutir sobre eso, bueno, van a tener información tecnológica, que la están teniendo, van a tener en estos momentos controles, va a haber información, no sé cómo todo el mundo pregunta en la calle, cómo va a ser el proceso del D151, ya no se va a hacer, ya no se va a dar, no sé, en este momento no hay absolutamente, no han dicho nada, es todo lo contrario, pero pueden evolucionar con otro tipo de control que de alguna otra forma venga a facilitar el proceso administrativo. Viene dentro de los procesos que te decía de fiscalización, viene la eficiencia administrativa, que ya no entra en grandes contribuyentes nacionales, los auditores, a revisar toda la información de la empresa, van focalizados. Y de cierta forma, GETES
pues con un poquito menos de profundidad, pero sí ya también van focalizados en ciertos, por eso la eficiencia administrativa también se va a dar. Entonces, ante estos desafíos que el CIAT estableció para los fiscos de Iberoamérica, de 3, ¿cuál es tu criterio? 3. Sí. Así es, vamos. De hecho, en ese último desafío, don Francisco, es interesante, porque nosotros vamos a, la administración tributaria, los fiscalizadores, antes iban revisando 2 años, con 2 años de rezago. Ahora, evidentemente, la eficiencia, ¿verdad?, en un tema de revisión y en sacar un tema de materialidad de una muestra de contribuyentes va a ser con un clic, ¿verdad? Cuando antes tenían que ponerse a revisar todas las declaraciones que presentaban todos los contribuyentes y ver dónde estaba tal vez su punto alto de revisión. O sea, veamos cómo ahora con toda la Big Data y con todo un auxiliar de contribuyentes por actividad y como ahora lo demanda la información que nosotros debemos presentar, porque inclusive en la declaración del IVA declaramos por actividad, no como antes, en una actividad... Actividad general iba todo. Iba todo, ¿verdad? Ahora con el IVA, ok, si usted tiene una actividad, presenta, vamos a validar, procesamos y se presentó esa declaración. ¿Tiene otra actividad económica? Ok, ahora vamos a declarar esa otra actividad. Entonces, ¿cómo está sectorizando, verdad? Y cómo está de ordenado, porque eso es un tema de orden que ellos van a tener para poder fiscalizarnos y para poder controlar todo esto. Es increíble. Y eso, sin ser portadores de malas noticias, porque si en este momento fuéramos nosotros mensajeros en esa época medieval, y con esas malas noticias probablemente estaríamos siendo mandados a la horca, ¿verdad? Claro. Pero sin ser portadores de malas noticias, pero advirtiendo, sobre todo, ¿por qué? Porque el contador tiene que tener claro cuál va a ser el servicio y cuál va a ser el compromiso, cuál va a ser el riesgo. Y aquí simple y sencillamente hay un riesgo para el contador que ¿valdrá la pena asumirlo o no valdrá la pena asumirlo? Porque de cierta forma, no sé si te acordás, con la lucha contra el fraude fiscal, eso se dio una lucha entre los dos colegios de contadores que existen en este país, el público y el privado, que se unieron precisamente porque se decía que el contador iba a ser parte de la obligación que se determinara hasta un 10%, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo era que sí iba a ser parte el contador y el representante legal prácticamente iba a ser responsable hasta por el valor de sus acciones? Entonces eso fue una norma que se peleó y se dejó, creo, si no me equivoco, Verónica, 2 salarios bases, que está en la ley de lucha contra el fraude fiscal. Esto salió como en el 2016. Vamos a ver, ¿quién es parte activa? Y en reuniones que yo en ese momento sostuve con la Dirección General de Tributación, el empecinamiento que tenía el fisco de Costa Rica no era ni con el asesor tributario, no era ni contra el abogado que era el que recomendaba todas esas figuras elusivas, era contra el contador. Ni contra el representante legal. Ni contra el representante legal. Decir esa. Sí, ni contra el representante legal. Todo siempre recaía la responsabilidad porque el representante legal dice, mi contador me dijo, exacto, o mi contador me aconsejó, o no sé por qué mi contador, y entonces el contador, ¿verdad? Siempre. Pero claro, qué buena reflexión, porque entonces, contadores, como dice don Francisco, vale la pena realmente asumir esos riesgos, vale la pena realmente, ¿verdad?, estar expuesto ante una multa, ante una sanción por un contribuyente, ¿verdad?, que de una u otra manera no quiere realizar las cosas de acuerdo a como lo manda la ley. Entonces, qué buena reflexión, don Francisco, de verdad. Claro, y esa era la percepción que tenía el director general de tributación y Fernando Rodríguez en ese entonces como viceministro. O sea, los dos colegios nos tuvimos que unir para defender esa acción, porque aquí estaba saliendo impune todo el mundo y acusados los contadores. Sí. No era justo, porque a veces los contadores eran mandados. Pero aquí hay una reflexión más, y yo es un dicho que yo tengo de hace muchos años de un amigo, que cada uno de nosotros deberíamos de hacernos. Hay que ir al entierro de los amigos, pero no enterrarse con ellos. Hay que hacer las cosas, pero no tener el proceso o el problema que le recaiga a uno, porque el contribuyente no le quepa la menor duda que diga, cuando le llega tributación, yo no sabía que mi contador no estaba haciendo eso, cuando no era obligación del contador. Ella también tenía que saber. O me imagino que el contador se lo dijo, pero le dijo, no, porque es que yo tengo uno que me hace las cosas y hago pagar menos impuestos. Y sabemos cómo se llama eso. Claro.
sabemos cómo es el tipo de tratamiento contable que hace ese contador. Entonces, vamos a ver, ya desde el año, déjeme decirte, 2016, esta lucha se le tuvo que dar al Ministerio de Hacienda, se le dio por medio del Colegio de Contadores Privados, en asocio con el Colegio de Contadores Públicos, y se logró esta norma que de alguna otra forma sanciona con 2 salarios bases, y después de un proceso que se da. Pero acordémonos que el que se quería que se fuera al hueco del cementerio, era el contador. ¿Y quién se iba a salvar? Ahora te tienen que demostrar, porque ahora lo que dice, ¿verdad? Exacto. Es que se debe tener el debido proceso y que realmente se debe demostrar que el contador de una u otra manera asesoró para que las cosas se hicieran de esa manera. Porque ¿cuántas veces uno no asesora o uno le dice al cliente, ¿verdad?, que no se pueden hacer esas cosas o que no se debe de, y el cliente sigue y sigue y sigue, ¿verdad? Y uno le dice todos los posibles contingencias que puede tener hasta en un futuro, sí, y el cliente nunca entiende. O sea, pero déjeme decirte una cosa, en este país el fisco, la Dirección General de Tributación y la de Fiscalización hace inteligencia fiscal. Sin decir el nombre, pero hay un asesor en este país que cuando el fisco, la Dirección General de Fiscalización, quería saber cuáles eran las estrategias fiscales que estaba haciendo para eludir o evadir los impuestos, ¿sabes qué hacía? Revisaba la declaración de este contador y con base en los clientes y en los montos importantes que le pagaban, los mandaban a fiscalizar. Entonces resulta que, y lógicamente, fiscalmente se pueden vender muchísimas supuestas estrategias fiscales, pero que son mínimas cada día, van a ser más reducidas día con día. Entonces, al final, lógicamente, que toda esa estrategia va a funcionar y es efectiva hasta que no le llegue a la administración tributaria. Porque cuando le llegó la tributación tributaria, no hay sustancia fiscal en estas estrategias y por supuesto se rechazan. Entonces, al final, ¿quién era el que estaba cometiendo? Este contador. Y por ese contador se estaba empezando a transmitir el criterio, el profesionalismo del contador por unos cuantos, porque no era la mayoría. Claro. Y eso es lo injusto. Entonces, yo creo que sí, indudablemente que esto tiende a cambiar. Esto de cierta forma es, y yo uso este refrán que he dicho, que te dije, o sea, yo voy al entierro de mis amigos, pero no me entierro con ellos, porque simple y sencillamente son 2 cosas completamente distintas. Muy bien, don Francisco. Agradecemos a nuestros patrocinadores, a GTI, a Cyberfood y a Tecapro por permitirnos estar en estos espacios y compartir con grandes profesionales experiencias en todo lo que es la contaduría privada. Don Francisco, tal vez como para ir cerrando el programa, una reflexión, una oportunidad que usted vea para los contadores privados que están en este momento viendo o escuchando el programa. ¿Qué podemos dejarle a esos contadores con todo el tema que abarcamos, ¿verdad?, de los cambios tecnológicos en lo que es el control fiscal? Hay que cambiar. O sea, como los fiscos y como el mundo, porque eso no es una acción de los fiscos de Iberoamérica, es una acción de los fiscos del mundo, ¿verdad? El mundo tiende a cambiar, el comercio tiende a cambiar, las vías de negociación tienden a cambiar, las formas de pago tienden a cambiar, y de tal forma los fiscos tienden a acomodarse a las tendencias que se van a dar. Entonces, pero todo esto, ¿hacia dónde va? Y lo viene buscando OCDE, lo viene buscando a través de todas las acciones BEPS, que es que cada legislación tenga el dinero que le corresponde sin la aplicación de acciones abusivas, ¿verdad?, que hacen que los dineros se vayan para otras latitudes y que no se queden en Costa Rica, como deberían de quedarse. Por ejemplo, ¿quiénes son los mayores exportadores de piña según para Europa? BVI. British Virgin Island. ¿Y dónde salen esas piñas que se van para Europa? De Costa Rica. Entonces, ¿qué está pasando por ahí? Ya lo dije, ya por ahí se sabe. Entonces, o sea, hay que adaptarse al cambio, hay que actualizarse. Hay que estar constantemente viendo y de cierta forma, en el momento en cuando todos nos incorporamos, ya sea al Colegio de Contadores Privados y a otros colegios profesionales, juramos aplicar con respeto lo que era la profesión. Bueno, ¿qué cambió en ese entonces? ¿O qué debe de cambiar? Si al final seguimos siendo los mismos profesionales que nos incorporamos hace algunos añitos.
No digamos cuántos. No digamos cuántos. Muchísimas gracias, don Francisco. De verdad que le agradecemos mucho la presencia, le agradecemos el espacio que nos brinda. Agradecerle nuevamente a los patrocinadores GTI, Tecapro y Cyberfund por permitirnos y patrocinarnos en estos espacios tan importantes para el CPI. Este fue su programa, La Voz del Contador. Muchas gracias por acompañarnos y espero que nos veamos muy pronto. La Voz del Contador Privado le agradece su sintonía, un programa de interés contable realizado especialmente para nuestros colegiados. Enriquezca su conocimiento profesional de la mano de nuestros especialistas. Les recordamos estar pendiente de nuestras redes sociales para sintonizar nuestra próxima emisión. Los esperamos.